Disminuye el tiempo de racionamiento de energía por la alta producción de generación en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Mazar continúa sin operación para precautelar su embalse. La Comisión de Desarrollo Económico inició el tratamiento de la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables. La iniciativa, enviada con urgencia económica, propone, entre otras cosas, aumentar hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía en los proyectos de iniciativa del sector privado. Gobierno transfirió más de 8.5 millones de dólares a favor de 133 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de Azuay, Cañari y Morona, Santiago. Cada una de las juntas parroquiales beneficiarias recibió 64.000 dólares, recursos que podrán ser utilizados en la ejecución de obras y centros que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. En lo internacional, el fuerte estiaje provoca severa sequía en el río Amazonas. Ahora algunos tramos de la poderosa vía fluvial se están reduciendo a pocas superficies de tan solo unos metros de profundidad. Y en los deportes, Sebastián Becasese dejó listo el equipo para enfrentar a Uruguay mañana a las 18:30. Ecuador llegará a la jornada 10 después de ceder puntos como local ante la selección de Paraguay. Por otro lado, Uruguay perdió de forma agónica en su visita a Perú. Lunes 14 de octubre del 2024, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Los invitamos, como siempre, para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora también en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información del telégrafo digital. Tenemos importante información para ustedes. Aquí iniciamos. Generación eléctrica. Coca-Codo Sinclair provee el 58% de generación eléctrica al país, con sus más de 1.000 megavatios de producción en los últimos días. Por este motivo, durante la mañana podría haber una disminución de los racionamientos de luz. Coca-Codo Sinclair es la central hidroeléctrica que en estos momentos provee de más energía al país. Según SENACE, el 58% de la producción de electricidad en el Ecuador depende de esa estación ubicada en el norte de la Amazonía. En los últimos días se ha registrado lluvia en esa zona, por lo que su caudal está lo suficientemente grande para generar al menos 1.100 megavatios. Su buena producción ha permitido que tanto el domingo como el lunes, en ciertas horas de la mañana, disminuya el tiempo de los racionamientos de luz. Una situación que podría continuar el resto de la semana. Esto mientras se precautela el caudal del embalse de Mazar, en el austroecuatoriano, considerado el corazón eléctrico de la nación por ser el que mantiene el voltaje a escala nacional. Nos ha resultado bien, es dejar descansar a Mazar cuando entra Coca-Codo Sinclair. Mazar es una represa en donde se realizan dos acciones. Se genera energía mediante sus unidades, las cuales están sin operar desde el viernes, pero también acumula agua que luego se provee a otras centrales como Pautemolino. Su cota, es decir, la cantidad de líquido vital en el embalse, va en aumento desde hace 4 días y el caudal pasó de promediar 3 metros cúbicos por segundo a 38, aunque aún está lejos de los 143 que se necesita. Estamos 48.8 metros por debajo de lo óptimo. Coca-Codo Sinclair, en cambio, atraviesa un buen momento, pero las autoridades han explicado que es relativo. Depende de las precipitaciones, porque esa central no cuenta con un embalse, entonces no se puede almacenar su caudal. Si el río está bajo, no trabajará bien, pero si incrementa su magnitud, su capacidad generadora también aumenta. Según el INAMI, en las provincias de Napo y Orellana, donde se ubica Coca-Codo, habrá lluvias en estos días, lo cual beneficia al caudal. Sin embargo, en el centro-sur del país continúa una sequía que afecta a las fuentes hídricas. La proyección del gobierno es que en los siguientes meses los racionamientos disminuirán en su duración. Yo creo que hasta fines de diciembre vamos a tener unos apagones mínimos y ojalá
y ojalá que no tengamos ninguno. Como solución a los inconvenientes suscitados por el estiaje, la nueva ministra de Energía señaló que su objetivo es un cambio de matriz energética para una transición de hidroeléctricas a otro tipo de generadores como paneles solares o turbinas a base de viento. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Comisión de Desarrollo Económico inició con el tratamiento de la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables. La iniciativa enviada con urgencia en materia económica propone, entre otras cosas, aumentar hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía en los proyectos de iniciativa del sector privado. La comisión sesionó de manera virtual. Byron Benalcázar, subsecretario de Generación y Transmisión Eléctrica del Ministerio de Energía, expuso que la norma enviada con el carácter de urgente en materia económica busca aumentar hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía de los proyectos de iniciativa del sector privado. Además, se plantean incentivos a la inversión privada y acuerdos de compra de energía. Al momento, señaló, hay 30 proyectos que están en análisis de su diseño de prefactibilidad por 3.075 megavatios y 13 en fase de perfiles de proyectos por 2.073 megavatios. Estamos hablando de entre 3 y 9 años una vez que el proceso se firme, ¿sí? Si es que vamos por PPS, obviamente si es que vamos por fijado para la adjudicación. Luego de esto deberán demorarse el tiempo que demoren para la construcción acorde a las diferentes tecnologías, también lo mencionamos, que van entre 1 año y 6 años acorde a la diferente tecnología que se posea, ¿no? La ley contiene 3 artículos, una disposición reformatoria y 3 disposiciones generales. No queremos decir con esto que van a ingresar inmediatamente. El Estado, el gobierno actual, está realizando las acciones para lo inmediato. La ley busca, ¿no es cierto?, dar incentivos para el mediano plazo. Se plantea que los incentivos estarán disponibles para proyectos solares, eólicos, hidráulicos y geotérmicos y de otras fuentes limpias y se aplicarán de manera automática una vez que los proyectos sean aprobados. El especialista colombiano Fabián Rivera expuso que el vecino país del norte vivió una crisis similar por la que atraviesa Ecuador. ¿Cuál fue la salida? Luego llegamos ya al periodo de estabilización del 2006 al 2023, donde empezamos a pensar en lo que ustedes ya han hecho, que es pensar en generación distribuida, pequeñas plantas, empezamos a promocionar solar y empezamos a promocionar la autogeneración. Al tratarse de una iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea tiene 30 días para analizar, debatir y votar sobre el contenido del texto, para lo cual seguirán las comparecencias de expertos en los siguientes días. Javier Ceballos, Noticias 7. El gobierno del presidente Daniel Noboa contrató 410 megavatios para la generación eléctrica durante los primeros 10 meses en el poder. Se proyecta una contratación de 1.400 megavatios para el país entre el 2024 y 2025 para enfrentar la emergencia. Vemos a continuación los proyectos. En lo que va del gobierno se ha logrado la contratación de 410 megavatios de generación de energía desglosados de la siguiente manera: 100 megavatios de renta de generación con la barcaza de Car Power Ship, 100 megavatios de Salitrala en noviembre, 50 megavatios en Quevedo en noviembre también y 91 megavatios en Esmeralda listos para diciembre. Adicionalmente están 69 megavatios en proyectos abandonados que están en rehabilitación, por ejemplo 54.4 megavatios en la central de Quevedo, 8 megavatios de la repotenciación de Santa Elena y 6.5 megavatios del proyecto eólico Minas de Huascacha. A ellos se deben sumar los 204 megavatios de Toachi Pilatón que entrarán en operación en diciembre de este año. Un segundo bloque de contrataciones incluyen una segunda barcaza por 250 megavatios. Además, se espera contratar al menos 830 megavatios adicionales, pero esto entraría en operación el próximo año en los siguientes proyectos. En Esmeraldas 4, 150 megavatios, San Juan de Manta 100 megavatios, Durán 120 megavatios, Pascuales 135 megavatios, Santa Elena 2, 15 megavatios, Santa Elena 4, 28 megavatios, Esclusas 2, 250 megavatios y Machala 40 megavatios, total 830 megavatios. En contraste, se menciona desde el Ministerio de Energía que en los gobiernos pasados se consideraron 705.8 megavatios en total, con Alfredo Palacio 171.1 megavatios, Rafael Correa 301.4 megavatios, Lenín Moreno 166.4 megavatios y Guillermo Lazo 66.9 megavatios. Rommel Garzón, Noticias 7.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Energía y de Comercio Exterior, resolvió establecer el 0% de impuesto para la importación de generadores de energía eléctrica. Para ello, Banecuador otorgará créditos a bajo interés para realizar las importaciones de estos artefactos. En el barrio Las Casas, al noroeste de Quito, encontramos a don Fabián, que trabajaba en su peluquería. Su local es el único del barrio que podía atender a sus clientes, pues a esa hora no había luz. Esto gracias a que en los últimos días decidió comprar un generador de energía eléctrica. Entonces me tocó invertir en eso para poder darle la atención necesaria a cada uno de mis clientes, entonces, porque se estaban yendo a otro lado. En el mismo sector, el dueño de una mecánica automotriz también optó por adquirir un generador para seguir trabajando. La opción de comprar el generador de energía fue a raíz de los cortes de luz, donde ya no se pudo trabajar como 7 días consecutivos. Perdimos mucha clientela en esa temporada, entonces por ese motivo se optó en comprar un generador de energía para poder trabajar y sustentar el hogar, que es lo que se necesita. Gasto $10 de extra por cada tanqueada del generador. Eso me dura unos 2 días trabajándole al generador al 100%. Y es que una de las medidas del gobierno para aplacar la crisis energética producto de la peor sequía de los últimos 71 años es la liberación de aranceles para la importación de generadores eléctricos. A través del Comité de Comercio Exterior se resolvió reducir a 0% el arancel para la importación de generadores de energía. Esta medida estará vigente por 12 meses a partir del 11 de octubre del 2024, beneficiando a industrias, comercios y hogares ecuatorianos. Para ello, se contará con el apoyo de Banecuador, que emitirá líneas de crédito específicas para la compra de estos artefactos. Con una tasa reducida para financiar el 100% de la compra de generadores eléctricos y paneles solares. Según cifras del SENAE, hasta septiembre del 2024 la importación de generadores de energía se incrementó en un 43% en comparación con el 2023, al pasar de 81 declaraciones a 116. Es momento de unirnos para enfrentar y solventar esta crisis. Asimismo, desde el 4 de octubre pasado está vigente la tarifa del 0% del impuesto al valor agregado para la importación y venta local de generadores eléctricos en todas sus formas y gamas, así como de sus partes y piezas. Edison Saavedra, Noticias 7. La incidencia del cambio climático en Ecuador se convirtió en una preocupación central para expertos y autoridades del país. Durante el programa Perspectiva 7, varios especialistas abordaron la magnitud y el impacto de este fenómeno global en el contexto ecuatoriano y sus repercusiones en la actual crisis energética. Según estudios internacionales, el cambio climático en la actualidad podría ser irreversible debido a una acumulación de acciones humanas de más de 150 años de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos contaminantes, se explicó en el programa Perspectiva 7, han provocado eventos catastróficos como inundaciones, incendios forestales, sequías, huracanes y temperaturas extremas. Nuevos récords de temperatura en varias localidades de Brasil. En la Amazonía del Ecuador durante este año se han registrado temperaturas que incluso han llegado a los 38 grados centígrados, que son temperaturas bastante elevadas y que no son muy comunes para nuestras localidades. Por su parte, Cristian Rivera, gestor de riesgos, sostuvo que en Ecuador solo somos reactivos y no preventivos ante desastres naturales y los efectos del cambio climático. Rivera destacó la importancia de un trabajo coordinado entre el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados y el respaldo científico, académico y social. Los municipios tienen un trabajo interesantísimo. La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDIOT, para saber qué recursos tengo, dónde son mis zonas susceptibles, qué población tengo ahí, qué alimentos, qué instalaciones estratégicas tengo. En una crítica a las políticas energéticas pasadas, Verónica Arias, exsecretaria de Ambiente del municipio de Quito, mencionó que en gobiernos anteriores se apostó en más del 70% a la generación hidroeléctrica y ahora se enfrenta a las consecuencias con el estiaje. Esa falta de prevención y apostarle, si bien es cierto, es una energía limpia, siempre creo que es saludable diversificar. Agregó que la situación actual demanda respuestas urgentes en proyectos de generación de energías alternativas para garantizar la sostenibilidad energética del país. Estamos hablando de geotermia, estamos hablando de energías eólicas, estamos hablando de energía solar. La discusión reflejada en Perspectiva 7 expone la complejidad de enfrentar el cambio climático en Ecuador y la necesidad imperiosa de actuar con previsión, innovación y colaboración de todas las esferas de la sociedad. Rommel Garzón, Noticias 7.
¿Qué tal? La crisis energética nos afecta a todos, pero también se hace un llamado a la población a que apoyemos en el cuidado de la energía en estos momentos que tanta falta hace. Por eso, en esta ocasión, traemos consejos principalmente para comerciantes o emprendedores. Utilice el aire acondicionado en ocasiones que sean realmente necesarias. Este dispositivo es uno de los que más energía consume. Otro consejo, apaguemos las vitrinas, las luces y los letreros que no son considerados indispensables. Entre menos tengamos encendido, mucho mejor. La Cámara de Comercio de Guayaquil sugiere, por ejemplo, que hay que asegurarse de que todos los equipos estén en buen estado, así serán más eficientes y consumirán menos energía. Y finalmente, dentro de lo posible, aprovechar lo que más podamos la luz natural, porque entre menos gastemos, la demanda va a bajar y la crisis se podrá superar mucho más rápido. Nos vemos en una próxima ocasión con más consejos. Estamos informando, amigos. La candidata presidencial Andrea González se refirió en el espacio de entrevistas de Noticias 7 a la impugnación a Jan Topic por su supuesta relación contractual con el Estado. González advierte de una posible trama de corrupción que ya se había registrado en años pasados. El Tribunal Contencioso Electoral resolverá si Jan Topic puede ser candidato presidencial por el movimiento Suma tras la objeción presentada por el Partido Sociedad Patriótica. Lo señalan de supuestamente ser contratista con el Estado. Tiene relación con el municipio de Manta desde el 2017. Desde ese tiempo hasta ahora mantiene 2 contratos vigentes y también ha firmado 2 adendas. Y si bien el empresario desmiente relación con los radares de Manta, Sociedad Patriótica y su candidata a la presidencia, Andrea González, aseguran que sí habría irregularidades. Hasta junio del año pasado, de 2023, él fue el representante. Ahora queda de representante su hermano. Para González, Topic estaría haciendo trampa y no debería estar en la papeleta electoral del 9 de febrero. Si no ponemos el máximo filtro para las elecciones, después no nos quejemos que dentro de esa papeleta electoral hayan impresentables que han sido parte de la corrupción de este país desde hace más de 10, 15 años. O peor aún, títeres que representan a estos dinosaurios políticos. La activista ambiental mencionó que este caso sería colusión, lo que ha explicado en sus palabras significa una clase de empresarios sin escrúpulos que buscan participar de una lid electoral simple y llanamente por sus intereses personales. Topic ha manifestado que no hay pruebas para vincular a sus empresas con el Estado y también se ha desmarcado del caso de Brecht, donde se mencionaba a él y a su padre. Señores Topic vienen a tomar el control de todas las telecomunicaciones del Ecuador. Ellos recibieron dinero de sobornos de la compañía Odebrecht. Sin embargo, hay contendientes del proceso electoral de febrero que consideran que se debe permitir la participación de Topic, pese a los cuestionamientos por el tema de los radares de Manta. La candidata González, que en su momento fue compañera de fórmula de Villavicencio en las presidenciales del 2023, mostró en una entrevista con Ecuador TV al libro Arroz Verde sobre casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, para sustentar que tramas similares se podrían aplicar con políticos de la actualidad y volvió a apuntar hacia Topic. Él ha dejado de reemplazo en la gerencia del tema de los radares de Manta a su hermano. ¿En qué parte entonces ya no hay intereses personales? Y pues si quiere demandarme, que lo haga, porque hasta ahora no ha podido hacerlo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Después de 10 años, Cristian Loor es sentenciado en Italia por el envío de 40 kilos de droga a través de una valija diplomática ecuatoriana, se pronunció al respecto. El hecho sucedió cuando Ricardo Patiño era canciller de la República en el gobierno de Rafael Correa. Para entender este caso debemos remontarnos a enero del 2012, cuando la policía italiana informó el decomiso de un cargamento de jarras y platos que contenían 40 kilos de pasta de cocaína. No obstante, el hallazgo fue encontrado en una valija diplomática enviada desde la Cancillería ecuatoriana, cuando Ricardo Patiño era el titular de esta cartera de Estado durante el gobierno de Rafael Correa. El cargamento contaba con todos los sellos y formalidades para envíos diplomáticos. El fiscal de esa época, Galo Chiriboga, desestimó cargos contra Patiño y culpó directamente a Cristian Loor, actor y director de la obra de teatro Ruga la Tortuga. La indumentaria para esta obra estaba contaminada con la droga. En 2012, Loor interpuso 2 denuncias donde dijo temer por su vida. Así lo recogió una publicación de la revista Plan B en esa fecha.
Tengo miedo porque me amenazan de muerte a mí y a mi familia. Quieren que yo transporte junto a la escenografía y vestuario de mi obra de teatro, Ruga la Tortuga, e incluso pretender usar mi nombre para transportar droga vía diplomática. Por favor, yo pido protección a mi familia. Recalco que es una banda organizada. Loor fue condenado a 10 años de cárcel en Italia y después de haber pagado su pena, en una entrevista para Diario Extra cuenta qué fue lo que sucedió. Aún después de tantos años, hay muchísimo interés por parte de algunos políticos en seguir manteniendo en la oscuridad el mecanismo que utilizaban para el narcotráfico y otros ilícitos a través de medios diplomáticos. En el relato asegura que incluso tuvo que cambiar su identidad, pero dice, es un tema delicado. Actualmente, por razones de seguridad física, no puedo regresar a Ecuador. Corro peligro y temo muchísimo por mi vida y por la de mis familiares, quienes por suerte han emigrado a otros países donde pueden estar seguros. Otro de los sentenciados por este caso fue Jean Paul Flores, que cumplió 3 años en prisión en Italia. Sin embargo, cuando regresó a Ecuador en 2015, fue asesinado en el sur de Guayaquil. En un reciente video, Ricardo Patiño asegura que ninguno de los involucrados tenía relación con personal de Cancillería de esa época. Sin embargo, Loor anunció que escribirá un libro para dar a conocer lo que realmente habría sucedido en el caso Narco Valija. Edison Saavedra, Noticias 7. Este jueves el Pleno de la Asamblea definirá la continuidad o no del archivo del juicio político a la ministra Mónica Palencia. Los parlamentarios conocerán los informes de postura de los integrantes de la Comisión de Fiscalización respecto al informe de sustanciación que no fue aprobado por esta mesa legislativa. Los parlamentarios fueron convocados a sesión presencial para este jueves. Los 137 legisladores conocerán los informes de postura de los integrantes de la Comisión de Fiscalización respecto al informe de sustanciación del juicio político a la ministra del Interior, que no fue aprobado en esta mesa legislativa. Esto deja muy claro que es solo una retaliación política por el trabajo que viene haciendo la ministra Palencia. ¿Qué deben definir los parlamentarios? En esencia es lo siguiente: decidir si el juicio sigue en el Pleno, donde nuevamente los legisladores interpelantes y la funcionaria enjuiciada deben sustentar los argumentos de acusación y defensa respectivamente. En el otro escenario, podrían votar por el archivo de la interpelación. Para cualquiera de las dos posibilidades se requiere el voto de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los parlamentarios presentes en la sesión. Desde este lunes hasta el jueves, día de esta sesión clave, las bancadas legislativas seguirán analizando la postura que tomarán. Yo creo que hay que analizar las pruebas de cargo y descargo, ver los elementos antes de tomar una decisión. En donde en base al bochorno, en base a los altercados, se quiere hacer prevalecer las verdades y eso no está bien. El juicio político a Mónica Palencia es el 7º en este periodo legislativo de transición. El 8º será a la exministra de Energía, Andrea Robo. Javier Ceballos, Noticias 7. Queremos transmitir calma a la ciudadanía porque... Bien, sobre lo que decíamos en esta última parte de la nota anterior, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó e inició el trámite de juicio político a la exministra de Energía, Andrea Robo, por el señalamiento de un supuesto incumplimiento de funciones. Esta interpelación la presentaron los asambleístas Jaime Moreno y Ana Galarza del Movimiento Construye y Vicente Tayano del Partido Social Cristiano. A Robo es señalada de presuntas inacciones al frente del Ministerio de Energía y que derivaron a posterior en los primeros cortes de luz. El gobierno del presidente Daniel Noboa, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en un comunicado oficial señaló que transfirió más de 8,5 millones de dólares en favor de 133 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de Azuay, Cañar y Morona Santiago, según se establece en el documento oficial. Esto debido a obligaciones que no fueran reconocidas por gobiernos anteriores y que corresponden a la aplicación de la Ley 047 y a la liquidación del ex CREA. Cada una de las juntas parroquiales beneficiarias recibió $64,000, recursos que podrán ser utilizados en la ejecución de obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el fin de semana, el precio del galón de las gasolinas Extra, Ecopaís y Super fue fijado para su venta al público hasta el 11 de noviembre. Recordemos que en el país se rige la estabilización de la tarifa para modificar los valores mes a mes.
A las 0 horas del sábado 12 de octubre entró en vigencia el nuevo valor en el galón de la Extra y Ecopaís, que tiene una reducción de 3 centavos frente al mes anterior. Según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el monto establecido para las terminales de servicio y gasolineras es de $2.56, ese del costo de venta al público y que se deberá cumplir hasta el próximo 11 de noviembre. Este es el precio del galón más bajo desde que se aplicó la estabilización del costo de los combustibles en junio de este año y es la segunda ocasión consecutiva con reducción. Mientras que de la gasolina super de 95 octanos no se actualizó su valor, porque se mantiene con una tarifa sugerida de $3.90 establecido desde el mes pasado. Recordemos que fijar el valor de la gasolina en el Ecuador depende del precio internacional del barril de petróleo WTI, pero además, en nuestro país existe un sistema de bandas para que el galón de combustible no suba más del 5% y solo baje hasta el 10%. Con estas tarifas, la gasolina ecuatoriana se mantiene como una de las 3 más bajas en la región. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. En el norte de Machala, un operativo policial dejó la captura de 6 mayores de edad y el aislamiento de 2 adolescentes. Los sospechosos realizaban disparos y en un allanamiento decomisaron 6 armas de fuego, municiones y equipos de comunicación. Cuando los uniformados patrullaban por el sector del Centenario, a la altura de las calles Santa Rosa y 12ª, norte de la ciudad de Machala, escucharon detonaciones de armas de fuego. Inmediatamente se activaron y observaron que a precipitada carrera ingresaban a un inmueble varias personas, solicitaron apoyo y con elementos del GOE a la cabeza allanaron en flagrancia una vivienda donde encontraron a 8 personas, entre ellas 2 menores de edad. Estaban en actitudes inusuales, ante lo cual y al ver la presencia policial, dichas personas salieron en precipitada carrera para esconderse. Pero no era todo. En la revisión aparecieron 3 subametralladoras, un fusil, 2 pistolas, alimentadoras y equipos de comunicación. 6 adultos fueron detenidos y 2 menores de edad aislados presumen que serían integrantes de un grupo delictivo organizado. Posiblemente en horas de la madrugada podrían haber cometido algunos eventos de violencia en la ciudad de Machala. Además, del comandante de la subzona El Oro señaló que 2 de los aprendidos registran antecedentes penales. Las evidencias ingresaron en cadena de custodia para que las pericias determinen si las armas fueron utilizadas en actos delincuenciales, incluso en muertes violentas. En donde se establecerán ciertas pericias para poder vincular todos los eventos violentos que se han generado en la ciudad de Machala. Un nuevo golpe al crimen organizado. Iván Casamen, Noticias 7. En el puerto de Guayaquil, un operativo de control permitió el decomiso de 573 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína con más de 5 millones de dosis de estupefacientes ocultos en contenedores. La droga tenía como destino Rusia. 2 presuntos implicados en el tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización fueron detenidos. Así también, en Daule, la provincia del Guayas, fue detenido un ciudadano extranjero que se encontraba acopiando 632 kilos de la misma sustancia. El alcaloide aparentemente tenía como destino el mercado internacional. El valor en Europa alcanzaría los $25 millones. Además, decomisaron equipos celulares, 4 GPS, 60 cartuchos, detectores de metales y dinero en efectivo. Por una decisión judicial, el cabecilla criminal Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Lucho, fue trasladado desde la cárcel de La Roca en Guayaquil hasta la de La Tacunga, en la Sierra Ecuatoriana. El pasado 3 de octubre, la jueza Paola Dávila aceptó el cambio del centro de reclusión porque supuestamente la vida del integrante del GDO, Los Lobos, estaba en peligro. El SNAI tuvo que autorizar su salida de la cárcel de máxima seguridad y en un operativo militar aéreo y con un fuerte convoy en tierra, alias Gordo Lucho ingresó el domingo al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, donde cumple sentencia por delitos como delincuencia organizada, asociación ilícita, tráfico de drogas y tentativa de homicidio. El cabecilla criminal tiene procesos abiertos desde el 2013 hasta que en julio del 2023 lo recapturaron en Colombia.
el distrito de policía Manuela Sáenz, en este feriado no se registraron muertes violentas. Los operativos de seguridad se mantienen en base a la georreferenciación del delito. Estiman que por el feriado de la independencia de Guayaquil al centro histórico llegaron en los 3 días de descanso más de 500,000 visitantes que recorrieron museos, plazas, iglesias y otros sitios turísticos. El despliegue policial para garantizar la seguridad de las personas fue efectivo, no hubo novedades y todo se desarrolló dentro de los parámetros planificados. Pero también hemos estado en los diferentes sectores, en los diferentes barrios, en donde con nuestro personal operativo, patrullaje a pie, patrullaje motorizado, patrullaje en vehículo, estuvieron abiertas las UPCs las 24 horas. La policía exhortó a la ciudadanía a evitar libar en el espacio público. Este fue el mayor inconveniente que tuvieron que lidiar en el feriado, con personas en estado etílico generando escándalos. Hay que denotar que este tipo de actividades nos desvía un poco de nuestra función de seguridad ciudadana, de orden público, pero nosotros, para evitar que exista posterior a la ingesta de licor, riñas callejeras, problemas de orden público, posiblemente muertes violentas, nosotros estamos realizando el retiro de libadores constante. Mientras los operativos dirigidos al control de motocicletas, vehículos y personas han dejado buenos resultados, el sector de La Marín, considerado un sitio conflictivo por la afluencia de personas, se ha convertido en un espacio donde los dueños de lo ajeno aprovechan para meterle mano a mochilas, carteras, y es en estos puntos donde los operativos se intensifican para bajar el nivel de inseguridad. Atendiendo los requerimientos de la ciudadanía. A pesar que en ocasiones resulta algo molestoso que le paren y le quiten unos minutos de su tiempo, más cuando está de apuro, la ciudadanía apoya los controles de armas, objetos contundentes, vehículos robados, incluso transporte de droga. Me parece perfecto porque la verdad sí se demuestra que no todos los que andamos en moto somos malas personas, ¿no? Y con estos operativos se evita tantas cosas. A pesar que el operativo por el feriado finalizó, el trabajo policial continúa las 24 horas. Iván Casamen, Noticias 7. Más de 600 familias de la ciudad de Guayaquil se beneficiarán del proyecto habitacional Sueño Guayaquileño. Serán viviendas de interés social, 100% subsidiadas por el Estado. Las autoridades aseguraron que los trabajos concluirán en 2 meses. Cerca de $15 millones es el presupuesto que el Gobierno Nacional destinó para el proyecto habitacional Sueño Guayaquileño, ubicado en el sector de La Prosperina en la ciudad de Guayaquil, obra que, según enfatizó el ministro de Vivienda Humberto Plaza, fue paralizada al menos durante 2 años. Este gobierno tiene la determinación de que ninguna obra que fue comenzada a favor de los ecuatorianos, invirtiendo plata de los ecuatorianos, se quede abandonada y deteriorada por el tiempo. En el recorrido de obra realizado por varias autoridades se constató el avance de los trabajos, que son del 92%. La entrega se realizará en aproximadamente 2 meses y medio. Nosotros, el día de hoy, ya tenemos cerca de 200 casas que pueden ser habitadas de inmediato. El proyecto habitacional Sueño Guayaquileño tendrá 51 bloques de 12 departamentos, 12 bloques de 4 departamentos y 8 viviendas unifamiliares, con capacidad para beneficiar a 668 familias del puerto principal, quienes recibirán una vivienda de interés social 100% subsidiada por el Estado. El espacio además contará con áreas comunitarias como 2 casas comunales, 3 canchas múltiples y áreas verdes. El objetivo de las autoridades gubernamentales es garantizar el acceso al derecho a la ciudadanía de acceder a una vivienda digna que mejore su calidad de vida. Sofía Vintimilla, Noticias 7.